Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Hay un poquito con frío con esa Bien, lluvia. profe, buenas tardes. Sí, volvieron las lluvias. Eso parece, ¿no? Sí, profe. ¿Querían más sol o más lluvia? Sí, nomás sin lluvia y sin sol. El clima. Mucho sol y mucho frío. Bueno, pues esperemos nos vuelvan unos días más de sol. Esperemos un ratico que lleguen más personas para darles como una información de lo que pretendo hacer el jueves y iniciamos la clase. Bueno. ¿Bueno o malo, profe? No, sobre otra presentación del avance del trabajo, es que varios grupos me están pidiendo. Ah, Em, sí. entonces estoy esperando que lleguen los demás porque si no les queda la información mocha, después que unos saben, que otros no saben, ya podrán entenderme. Bueno, chicos, entonces ya pasaron 5 minutos, apenas hay 15 personas. Pues no sé si hay alguien del grupo de Joana, que era uno de los grupos que me interesa que estén ellos también. Me estaban solicitando revisión. Bueno, entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer el jueves? Yo pretendía el jueves continuar con clase, pero bueno, debido a que ya 2 grupos me están pidiendo revisión, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta pues vamos a hacer clase normal, me la pedían para hoy, pero pues supongo ninguno de los grupos tenía algo preparado, o pues pueden tener algo preparado, pero no estaban preparados para presentarme. Entonces tomé la decisión de poner la presentación, el avance del trabajo final para el próximo jueves, es decir, este jueves a las 7 de la mañana. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Me reúno con cada uno de los grupos durante 20 minutos, ¿sí?
La idea sería que pues ese trabajo me lo entreguen hasta el jueves 26, si no estoy mal les puse esa fecha en Moodle, ¿sí? Ya saben, con norma ZAPA, bien explicada cada una de de los ítems que se les está pidiendo y incluyendo las, las, las que las observaciones que se les han hecho en las anteriores reuniones, ¿sí? Entonces, para este jueves 19 quedaríamos con las presentaciones. La entrega del trabajo sería para el 26. No sé, no estoy segura si para esta semana, para la primera semana de diciembre, sea ya no estoy segura, la verdad, no sé si ustedes me corrijan, sea la presentación de exámenes finales. ¿Saben algo ustedes de eso, chicos? No, pues aún no nos han dicho nada, profe. Bueno, pues entonces, entendiendo eso, si no hay exámenes finales, yo programaría la presentación de esos trabajos para el primero, ¿sí? Para el primero de diciembre, sí. Pero pues si hay parciales, entonces dejamos la presentación para el 26. Bueno. Y eso sería, no sé, la verdad me dan ganas de hacer las presentaciones con todos juntos para pues evitarnos esa salidera y entradera de gente para las presentaciones finales. La idea es que estén bien preparados, bien concentrados, que presenten de tal manera que tanto yo como sus compañeros les podamos hacer preguntas. Bueno, entonces, eso sería tentativa la fecha de presentación el primero. Si hay parciales para esa semana, entonces dejamos la presentación para el 26. Y si queda para el primero, entonces ustedes el 26 creo que tienen hasta medianoche para entregarme ese trabajo. Ese día haríamos clase normal. Bueno, eso sería. Y ya, y de pronto el examen final, estoy pensando o hacerles 20 preguntas en Moodle, pero es que pues no sé. O si no, estoy pensando en una pregunta oral, pero pues aún todavía en hacerles una pregunta oral, de tal manera que durante la primera hora desarrollen 10 preguntas en Moodle, de la misma manera, no sé, tipo ICFES, arrastrar y soltar sobre texto, bueno, como sea. Y las otras preguntas orales sería una pregunta individual a cada uno, de tal manera que el 60% del parcial, de ese parcial sean las preguntas de la primera hora de clase y el otro 40% sea esa pregunta oral que se realizaría la segunda hora de clase. Obviamente ya saben que el tercer parcial es de manera sincrónica, todos conectados con camaritas prendidas. Bueno, lo voy a pensar, ¿sí? De acuerdo al tiempo y como tenga para organizar la cantidad de preguntas, pues ahí miro. Bueno, claro, chicos. Entonces ya saben, para el próximo jueves me tienen que tener preparadita la presentación de cómo va, o pues el avance del trabajo, cómo van desarrollando sus proyectos. Bueno, listo, chicos. Entonces, ya habiendo aclarado eso, ¿de qué estábamos hablando la clase pasada o la semana pasada? Chicos, De los corredores, de las barreras, de los fragmentos. ¿me repites, Ricardo? Qué pena que no te escuché. De la fragmentación del hábitat, de los corredores y de las barreras. Exactamente. Hablamos de fragmentación del hábitat, de parches, de corredores, de matriz, ¿cierto? También de barreras. Bueno, que las barreras lo tocamos fue por una preguntita que nos hizo Karen. Barreras geográficas. ¿De qué más hablamos? De los tipos de paisaje. ¿Cómo? Los tipos de paisaje también. Sí, tipos de paisaje, ¿qué más? Brenda, ¿ibas a decir algo? De que como
cuando a dos grupos de especies le quitan el corredor biológico, estas, pues, una puede tender a morirse o pueden evolucionar con ellas mismas o buscan, pues, otro lugar. Exactamente, hablamos de evolución simpátrica, perdón, alopátrica y de evolución simpática. Permítanme un momentico, chicos, continuamos. Listo, chicos. Y estábamos hablando también de las características de parches. ¿De qué características alcanzamos a hablar? ¿Qué dijo, profe? Que habíamos hablado también de las características de parches. ¿De qué características alcanzamos a hablar? Ah, que dependiendo de la forma o el tamaño, como cuál era la más como efectiva y la que más como va a ayudar a las especies. Exactamente. Dependiendo si uno la coge como que un cuadrado o un círculo, va así su eso de la eficacia. Exactamente, sí. Entonces, dependiendo de esas características de esos parches, podemos utilizarlos o esas características podemos definir cuál es el mejor parche para que nos ayude en un proceso de restauración, ¿sí? Habíamos hablado del tamaño, no me acuerdo hasta cuál habíamos quedado. Habíamos hablado del tamaño, de la forma, que habíamos dicho del tamaño y de la forma. Profe, estábamos hablando en eso de la forma, en cuál era más benéfico, o sea, ya habíamos quedado que era el de negro por su alargura y por su borde, profe. ¿Este? Sí, en ese habíamos quedado. Y usted nos explicaba el porqué de que es más benéfico ese. Sí, exactamente. Les había dicho que en cuanto a tamaño, el más grande, ¿sí? Porque pues el más grande va a tener mayor cobertura vegetal, va a tener mayor cantidad de especies, a este o a este, ¿cierto? Les había hablado de este efecto de borde. ¿Qué es efecto de borde? Bueno, más adelante vamos a hablar, pero lo que implica el efecto de borde es que en el borde de ese parche va a haber unas características climáticas diferentes a las características que se encuentren dentro de ese parche. ¿Qué características creerían ustedes que se ven diferenciadas? Características climáticas. Profe, no sé, el factor de temperatura, no sé, tal vez en el centro sea más húmedo y en los bordes no sea tan húmedo, tipos de características así. Exactamente. La temperatura, ¿dónde va a ser mayor? ¿Afuera o adentro del parche? Adentro del parche. ¿Seguro? Pienso, no sé. ¿Y por qué dices que va a ser mayor la temperatura adentro del parche? Pues creo que porque va a haber una aglomeración de cierta especie, ¿cierto? Entonces sería por eso. No sé si estoy bien. ¿Alguien da más o da menos? ¿No es menor, profe? Profe. O sea, podría también decir que esa cosita negra es un páramo y lo alrededor ya es como otro piso térmico que ya hace como menos frío y en el centro hará más frío. Bueno, a ver, creo que iba a hablar Jessica y luego Joana. Luego les explico lo que dice Brenda, que pronto puede haber ahí de pronto una confusión espacial. Pues yo pienso, profe, que la temperatura va a ser mayor fuera del parche, porque si se entiende que un parche es digámoslo así, un pedazo de ecosistema, digamos, que aún se conserva, como hay vegetación, pues como que se va a mantener un cierto clima.
Mientras que si por fuera del parche, ya donde ha sido alterado, pues va a llegar más directamente la radiación solar y por ende pues va a ser mucho mayor la temperatura que dentro del parche. Sí, señorita. Joana, ¿vas a agregar algo? Pues es prácticamente lo mismo, profe. Pues el ejemplo más claro que podemos tener es cuando entramos como a un bosque. La cobertura vegetal nos sirve como sombrilla. Entonces disminuye la temperatura. Exactamente. Sí, ese ejemplo de Joana y lo que dijo Jessica es muy pertinente. Espérenme, las anoto acá. Listo. Entonces, sí, efectivamente las condiciones climáticas, obviamente va a haber mayor temperatura por fuera o en el borde de ese parche porque va a haber mayor incidencia de rayos solares, va a haber menor cobertura vegetal, entonces por fuera de ese borde, ¿sí? O por fuera de ese parche va a haber mayor temperatura y menor temperatura dentro. De acuerdo a estas condiciones climáticas, pues se van a estructurar las especies dentro de esos parches, ¿sí? Bueno, habíamos hablado de tamaño, de forma, de tipo biótico. ¿Qué habíamos dicho del tipo biótico? ¿Si alcanzamos a hablar de ese o no? No me acuerdo en cuál quedamos, la verdad. Si no estoy mal, en el tipo biótico, el que nos hacía referencia era también el de círculo negro. Que porque había, creo que era o sea, más cantidad de especies. Sí, pero no recuerdo más. Exactamente, habíamos dicho acá pues lo que nos representa es el círculo negro, tiene más cantidad de especies, más poblaciones, más individuos, ¿sí? Como nos lo dice Jessica. El grisecito pues va a tener medio, por decirlo así, o un poco menos cantidad de especies y este pues va a estar vacío. Obviamente lo que se pretende o lo ideal a utilizar es el parche con mayor biodiversidad. ¿Por qué? Porque lo que se pretenderá en un proceso de restauración cuando se trabajen con parches, ¿sí? Entonces se va a coger, en este caso, supongamos el parche con mayor biodiversidad, se pretenderá interconectar empleando corredores biológicos con otros parches y de esta manera va a haber migración de especies, intercambio de especies, recombinación genética, aumento de la variabilidad genética, ¿sí? Me acordé de lo que nos había dicho Brenda, que en ese caso se podía pensar de pronto en un páramo, qué pena Brenda que me había olvidado de esto, pues recordemos que, bueno, es que esto no les he hecho como la ubicación espacial, pero en la siguiente diapositiva ya lo haremos, o en la otra, sí. Bueno, entonces, cuando uno habla de parches, lo que uno hace es coger, digamos, un sistema de información geográfica, QGIS o ArcGIS, no sé ustedes qué estarán manejando este semestre. ¿Están viendo sistemas de información geográfica este semestre? Sí, profe. ¿Qué han manejado? ¿Qué programa han manejado? ArcGIS y ArcMap y Google Earth. ArcGIS y ArcMap. Bueno, yo usé más que todo QGIS, pero bueno, es lo mismo, básicamente. Uno coge algún programa que lo ayude a uno a implementar estas metodologías de los sistemas de información geográfica, ¿sí? Y pues a partir de visualización de cierto sector, ¿cierto? Se ve, digamos, de alguna manera plana, ¿cierto? Y en general, cuando se trabaja en parches, se trabaja en un mismo piso térmico, ¿sí? Porque necesitamos estar viendo lo que está sucediendo desde arriba, ¿cierto? Entonces, se nos complica un poquito cuando trabajamos en montaña, pero bueno, ya ustedes aprenderán en sistemas de información geográfica a manejar, a verlo desde la montaña, no sé, desde la ladera, ver el río, identificar el parche, identificar el corredor, ¿sí? Entonces, lo que se hace es coger, en general, terrenos no tan grandes o por lo menos que no abarquen tantos pisos térmicos porque eso nos puede generar confusión. Ya creo que han visto cómo se manejan las capas, los diferentes tipos de información dentro de estos programas y que es un poco denso, ¿sí? Entonces en general se trabaja con terrenos un poco no tan grandes,
Sí, porque uno es muy pesado para el computador, dos, porque es demasiada la información que hay que analizar, ¿sí? Entonces, en ese caso se trata de coger pisos térmicos de un mismo tipo, ¿cierto? Y no mezclarlos. Sí es cierto que de pronto hay ecosistemas mixtos entre pisos térmicos, pero pues lo que se trata de manejar es un solo piso térmico, ¿sí? Y pues se trata de, digamos, en restauración ecológica, lo que se trata de manejar es parches muy cercanos, de tal manera que pues se puedan unir entre sí, ¿sí? Entonces, de pronto esto es un poco complejo, pero pues entendiendo la manera de parche y no de piso térmico, obviamente la temperatura va a ser menor por fuera que por dentro de ese parche. Bueno, hablamos del número, ¿cierto? Entonces, para ustedes, ¿qué sería mejor? ¿Un ecosistema que tenga muchos parches o un ecosistema que tenga pocos parches? ¿Qué sería mejor y por qué? Que tenga menos, profe. ¿Por qué? Que tengan más. ¿Por qué? Que tengan más. Profe, pues yo diría que tenga menos, pero los parches deben ser amplios, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en un parche grande pueden existir varias especies que se pueden trasladar a otros parches y pues ah, habría más, se reproduciría más especies, ¿no? Y por ende, pues más la cobertura vegetal también se ampliaría mucho más, pienso, no sé. Profe, yo diría pues al contrario porque puede haber más condiciones ambientales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Serían pues diferentes hábitats. Entonces, Profe, quitarme la falta de pronto, ¿no? no he llamado lista. Ya saben que llamo casi que a final de clase. Bueno. Profe, yo diría que es mejor cuando hay un menor número de parches ¿Por qué? también. Porque pues si hay un menor número de parches quiere decir que ese ecosistema pues tiene mucha más cantidad de especies y que no ha sido alterado. Digamos, es algo positivo que haya menos número de parches. Menos número de parches. Bueno. Pero Pues no sé, como dice Jessica, ¿no? Si uno tiene menos números de parches, pues no va a ser tan explotada por la mano del hombre, digámoslo así, no va a ser tan explotada. Sería un número Pero intermedio de parches, profe, que no sean ni muchos ni pocos. Así hay una gran interrelación de corredores biológicos, pero sin afectar tanto al medio ambiente, y también habría una cantidad grande de especies y sin afectar el ecosistema. Creo que alguien más quería hablar por ahí. sino que, pues hablando en manera de restauración, ¿no? Pues Sí. debería ser más fácil restaurar un ecosistema que tenga más parches y dar la forma es como de unirlos. Pues así formar un solo parche grande. En cambio, sí, y obviamente en los parches pequeños pues van a haber gran diversidad pues no sé, de animales, plantas, mientras que entre más pocos haya, va a ser muchísimo más difícil la restauración. Bueno, no les voy a decir quién está en lo correcto ni quién está en lo incorrecto, porque creo que todos han dicho cosas que sí y cosas que no, ¿sí? Entonces les voy a poner este ejercicio, ¿sí? Vean, este sería un ecosistema, pensemos que es el mismo ecosistema en diferentes escenarios. Un ecosistema con apenas 3 parches, pero 3 parches muy grandes. El mismo ecosistema con apenas 2, 4, 6 parches, pero parches muy pequeños, estos están muy cerca, estos están muy separados. Y tenemos este ecosistema que tiene parches muy pequeños, pero son muchos más, ¿cierto? Y están muy unidos. ¿Cuál sería el mejor escenario para restaurar? El Primero primero y el tercero. ¿Por qué? Porque La distancia entre los parches, profe.
A las especies le va a ser más fácil como bueno, a Brenda y va Jessica. Bueno, dime, Brenda. que las dos opciones que decía Jessica son correctas porque pues mirando eso de las especies pueden pues trasladarse y así como ellas reproducirse entre las especies y asimismo pues dispersar las semillas para que así pues la vegetación pues pueda crecer y cada vez los parches pues se puedan rehabilitar. Jessica. Brenda lo acaba de decir todo. Bueno, exactamente, ¿sí? Entonces, en este caso, sería muy difícil de restaurar, ¿cierto? Están muy pequeñitos, ¿cierto? Están muy separados, muy lejanos entre sí, ya casi que no queda cobertura vegetal en ¿cierto? Obviamente esto se puede restaurar, pero va a ser mucho más difícil que esto y esto, ¿cierto? Entonces dependemos, como lo decía Javier, del tamaño y de la distancia entre parches, ¿cierto? Creo que también lo decía Brian. Acá tenemos parches muy grandes que con solamente hacer esto, interconectarlos, ¿cierto? Ya seguramente va a haber un proceso de restauración. Obviamente tocará invertir más esfuerzo en unir todos los parches, ¿cierto? Invertir más dinero, más tiempo en unirlos para que en algún momento pues se puedan ver un proceso de restauración de este ecosistema, ¿cierto? Y pues acá tenemos parches muy pequeñitos que son muchos, están muy cerca entre sí, se podrán interconectar, es fácil interconectarlos, el esfuerzo no va a ser tanto, el tiempo tampoco, entonces lo más fácil será restaurar esto, ¿cierto? Pero obviamente ustedes en la vida real se van a enfrentar a los 3 escenarios, ¿cierto? Ahí es donde uno tiene que ver, bueno, ¿qué hago dentro de cada uno de ellos, ¿cierto? Dependiendo del tiempo, de los recursos económicos que les den, del recurso humano que tengan, de las condiciones climáticas ambientales, dependiendo de eso, ¿cierto? Y acá pues vean que también se les habla de distancia entre parches, ¿cierto? Entonces acá están grandes, muy cerca, pequeños, muy lejos, pequeños pero muy cerca, ¿cierto? Entonces esto va a beneficiar o va a dificultar o mejorar esas capacidades de recuperación del ecosistema. También se habla de la diferencia de tamaños, ¿cierto? Una cosa es tener este parche grandote y otra cosa es tener este parche pequeñito, ¿cierto? ¿Ustedes cuál promoverían la conservación, del parche grande o del parche chiquito? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Del pequeño no sería? ¿De cuál Del chiquito promoverían? porque está en más peligro. O del pequeñito. Digamos que solo tengan recursos para proteger uno solo de esos parches. El chiquito. ¿Por qué? Porque está pues en peligro de perderse, diría. Pero pues yo diría que el grande, porque digamos que no tengamos más ¿Por qué? recursos, sino para utilizarlos en un solo parche, ¿sí? Entonces, en este caso, se promovería el cuidado de tal manera que siga creciendo, aumentando, promover el aumento del tamaño, de tal manera que algún momento llegue a unirse con ¿cierto? Sería eso. Esa sería, les tocaría ver a ustedes cuál es el mejor proceso para conservación o cuál parche conservarían ustedes o cuál no conservarían. Obviamente acá es muy fácil, entre el negro y el blanco, cuál conservarían o cuál ayudarían a fomentar su crecimiento. ¿Del blanco o del negro? Obviamente Profe, el es negro. que El negro. ¿Por qué? Porque pues usted ya lo mencionó, profe, que tenía mayor cantidad de especies, pues. Y Ajá, así es más fácil. exactamente. Exactamente, entonces cuando ustedes se enfrenten a la vida real, tendrán que ver qué deben hacer con esos parches, cuál es el que más me va a ayudar. Tengo recursos nomás para aplicarlos nomás a un solo parche. Ya dependerá de cómo ustedes gestionen la planeación de ese proyecto de restauración, ¿sí? También tenemos la diferencia de la forma, ¿cierto? No es lo mismo a esto, ¿cierto? Un parche circular a un parche alargado. Ustedes me habían dicho que este era mejor, ¿cierto?
entonces ya dependerá de acuerdo a la forma, ¿cierto? También de acuerdo al tipo de diferencias bióticas, volvemos a hablar de lo mismo. Un parche con gran cantidad de especies, un parche con pocas especies. También podemos hablar de pronto que en un solo parche estén especies clave y en otros parches no estén. Ya va a depender también del tipo de fauna y flora que tengan allí. También origen del tipo de parche, ¿cierto? Tenemos parches remanentes y parches introducidos. Los parches remanentes pues van a ser esos parches que quedan de ese ecosistema original y los parches introducidos van a ser cobertura vegetal, que son especies que no son nativas y que han sido introducidas por el hombre, ¿sí? Puede ser también de cobertura vegetal nativa, pero en este caso no ha sido un parche por reproducción de las mismas plantas y de los mismos animales, sino que ha habido ayuda del hombre, que en este caso, en un proyecto de restauración, también lo que se pretende es generar más parches dentro de ese ecosistema a restaurar para poder aumentar la cantidad de cobertura vegetal y la probabilidad de diseñar o de implementar corredores biológicos, ¿sí? También tenemos de acuerdo a la disposición dentro del ecosistema. Tenemos una disposición regular, es decir, unos parches de alguna manera o igualmente distantes entre ellos mismos y pues dispuestos a lo largo de todo. Supongamos que el ecosistema es todo esto. ¿Sí? Entonces, como que dispuestos en todo ese ecosistema, ¿sí? Tenemos una ubicación de tipo random o como al azar, ¿cierto? Entonces, como unos por allá, otros por acá y así, ¿cierto? Y tenemos los parches agregados, que en ese caso sería que hay parchecitos que están como muy unidos o muy cerca uno de otros. ¿Qué sería lo más fácil de restaurar acá? ¿Agregado, el random o el regular? Regular. ¿Por qué? Pues están, a pesar de que están un poquito esparcidos, están, digamos, tienen una distancia más cerca que los agregados. Exacto. ¿Cuál sería la dificultad con esos agregados? Pues la distancia, profe. Exactamente, ¿cierto? En ese caso la distancia. Pero la ventaja de este es que se pueden formar a partir de acumulaciones de parchecitos, se pueden fomentar o se puede generar que hayan parches más grandes, ¿sí? Entonces ya depende, lo mismo que les digo, depende del proyecto, de las condiciones de ese lugar que ustedes vayan a ir a restaurar, ¿sí? Tenemos también parches con asociación positiva, es decir, que cuando hablamos de asociación positiva es que hay recambio de especies entre el uno y el otro, ¿sí? Que hay especies que migran del uno hacia el otro, hay intercambio reproductivo, aumento de variabilidad genética. Cuando hablamos de parches asociados negativamente es que no existe, no hay ese intercambio de especies entre el uno y el otro. Y esto puede ser influenciado por la distancia, por la forma del parche, por el tamaño del parche, por todo eso, ¿sí? Y también tenemos la disposición de los parches, que puede ser de tipo dendrítico o dendrítica, que en este caso sería como la formación de ramitas, ¿cierto? A partir de una línea central, la formación como de ramitas, de líneas de parches, ¿cierto? Tenemos una disposición también de tipo lineal y también tendríamos una disposición de tipo circular, que en general estas disposiciones ya serían generadas por la mano del hombre, ¿sí? Entonces ya dependiendo si hay procesos de restauración o dependiendo si por acá en estos huequitos o por acá están sucediendo fenómenos de disturbio, necesitan, no sé, implementar vías entre parches, lo que sea, ya son generados por mano del hombre, ¿cierto? Y lo mismo circular, ya va a depender. Si es clara cada una de las disposiciones de los parches, ¿cierto? Cada una de las características, qué es lo más benéfico, qué es lo menos benéfico,
qué pueden usar y ya dependiendo de cómo se encuentren esos parches en ese ecosistema, pues se podrá hablar de qué proyecto de restauración se podrá hacer, ¿sí? Entonces, continuando, acá pues les traigo, es un poquito difícil, pero acá les traigo como unas foticos de, creo que esta es la vereda Bellavista, si no estoy mal, me corregirán ustedes. Y pues ustedes, la idea es que ustedes acá, a partir de la visualización de estas imágenes, me señalen cuáles serían los parches, cuáles serían los corredores, cuál sería la matriz. Porque esto es a lo que ustedes se tendrán que enfrentar algún día, no solamente de verlo espacialmente implementando sistemas de información geográfica, sino que les tocará ir a campo a ver cómo es que está esa disposición de parches. ¿Quién me señala? Profe, ahí en la parte de arriba hay un parche. Señálalo. Entonces, hacia el lado derecho existe como una cobertura vegetal, como una línea, y hay otro parche. ¿Eso para ti Ese sería un sería... parche? Eso que está en negro. No. No, eso que está en negro es una matriz. Ajá, exactamente. ¿Y cuáles serían los parches? ¿No tienes el lapicito ahí para que Toda la dibujes? parte... En la parte de ahí donde hizo eso, ese es un parche. Pero Sí. ahí está, bueno, cogiendo la parte de... Ajá, bueno, esa en la imagen de arriba serían los parches. ¿Quién dice cuáles serían los corredores? Brenda, ¿qué es eso que está señalando? Pues ese tiene forma de alargado y conectar, por ejemplo, con el otro, como el otro parchecito, porque si se da cuenta, espéreme, cambio de color. Ajá. Mire que acá arriba Javier señaló un parche de acá abajo, pero si nos damos cuenta, acá abajo también hay un parche. Así que yo creo que Claro. este es el corredor donde se interconectan, porque mire que por acá está vacío. ¿Y qué Y es este es eso vacío? la matriz, ¿no es que Ajá. decía Javier? Sí, señora. Sí, señorita. Entonces, muy bien. Ese sería entre este parche y este parche, ¿cierto? Tenemos este corredor. ¿Cuál sería el parche más grande ahí? El que está del lado izquierdo, de arriba, de la punta de arriba. Coge en la punta de arriba, es más grande el corredor, también sería. Exactamente. Este no sería un corredor, ¿verdad? ¿Cuál? No veo dónde está señalando. Ah, es que tengo los dedos muy grandes. ¿Todo esto? Porque por ahí atrás, sí, porque por ahí atrás también, o sea, porque uno mirado por ahí atrás hay también medio bosquecito y hace lo mismo que estaba haciendo aquí el Brenda. Y se para, y aquí otro, y así, y así, y aquí así. Pues sí, faltaría de ¿Sí me pronto entendió, mirar el profe? otro lado, si esto hace parte de un corredor, de pronto que enlace el parche de acá arriba con algún parche de acá abajo, o tocaría mirar al otro lado si eso hace parte de un parche. Por eso ahí también la importancia de revisar estos sistemas de información geográfica como ARGIS, QGIS y demás. Eso, y abajo. Brian, ¿qué es lo que está señalando? Profe, como ahí en la imagen, por ejemplo, del lado derecho e izquierdo hay dos parches, pero como decía el compañero, en el filito, pero en la imagen de arriba en el filito, pero acá sí hay árboles, sería un corredor. Entonces ese corredor interconectaría el izquierdo con el parche derecho. Ese sería otro ejemplo. Exactamente, sí, señores. Ahí me gusta que les quede claro. Se ubican espacios. ¿Quién me habla, perdón? ¿Y quién señaló qué? Lo rojito que está ahí. ¿Eso qué dirían ustedes? ¿Es un parche, es un corredor o qué es? Pues si lo señalaría un poquito mejor, ahí hay un parche también, porque ahí al lado ya está